Bienvenidos a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada Hoy. Continuamos con nuestro estudio de los Salmos. Hoy vamos a estudiar la profundidad teológica del Salmo número 6. Quédate, acompáñame y vamos juntos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. Primeramente vamos a orar y darle gracias a Dios por este salmo. Señor, gracias. Te damos gracias por este salmo. Te pedimos, Señor, que esta emisión sea para tu gloria, para que las personas puedan conocer la profundidad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo precioso número 6. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal de Neginot sobre Seminit, Salmo de David. Dice el Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos y volverán a ser avergonzados de repente. Hermanos, nuestra cultura contemporánea sostiene una premisa falsa, que la fortaleza es la única medida del éxito y que mostrar debilidad equivale a la derrota. Vivimos bajo una falacia de apariencia que nos obliga a filtrar nuestra realidad para que solo lo impecable sea visible. Sin embargo, esta inducción a partir de la experiencia cotidiana nos dice otra cosa. ¿Qué ocurre cuando la presión de la vida supera nuestra capacidad de resiliencia? Y como describe el Salmo, hasta nuestros huesos comienzan a estremecerse. En ese punto, la razón humana descubre que la autosuficiencia no es una verdad, sino un espejismo. A menudo cometemos el error de aplicar la falsa causalidad a nuestra vida espiritual, pensando que la oración es un premio para los momentos de victoria o que exige un discurso elocuente para ser efectiva. Creemos erróneamente que estar quebrantado es una causa que produce el efecto del alejamiento divino. El Salmo 6 refuta esta lógica con una verdad extraordinaria. La oración no es el refugio de quienes se sienten fuertes, sino el argumento final y audaz de quienes reconocen que han llegado al límite de su fuerza. Hoy no analizaremos a David desde el punto desde el argumento de la autoridad de su trono, sino desde la evidencia empírica de su lecho de dolor. Descubriremos que la oración es vital porque constituye el único lugar en el universo donde nuestra finitud humana tiene el atrevimiento de tocar la omnipotencia de Dios. No oramos basándonos en la cantidad de nuestro valor, sino en la cualidad de la fidelidad de Dios. Cuando David clama, Jehová ha oído la voz de mi lloro, nos enseña
que las lágrimas no son falta de razón, sino un lenguaje con significado propio que el cielo entiende con absoluta precisión. Aquí nos encontramos ante el primer salmo penitencial. Se refiere a un grupo específico de salmos de la Biblia que expresan arrepentimiento profundo, dolor por el pecado, confesión y una súplica humilde por el perdón y la misericordia de Dios. El más conocido es el Salmo 51, el Salmo de David, después de su pecado con Betsabé. David, el rey ungido, se halla en un estado de postración extrema. No es solo una enfermedad física, es la angustia del alma que se percibe bajo la vara de la disciplina divina. El entorno es de una soledad profunda, donde el eco de los gemidos nocturnos es el único testigo de una lucha espiritual entre la conciencia del pecado y la esperanza del pacto. La tesis teológica de este salmo expone la tensión entre la justa ira de Dios contra el pecado y la misericordia soberana que preserva al elegido. La depravación humana se manifiesta en la incapacidad de resistir el juicio divino, mientras que la gracia se revela como el único fundamento para la restauración del alma. Este salmo se alinea con la confesión de fe de Westminster en el capítulo 6 de la caída del hombre del pecado y de su castigo, donde se reconoce que todo pecado merece la ira de Dios, y con el capítulo 5 del arrepentimiento para vida, que describe la oración del creyente que, sintiendo la suciedad de su pecado, se acoge a la misericordia de Dios en Cristo. La exégesis y la hermenéutica. Vamos a analizar. Este salmo se divide en 3 momentos lógicos que reflejan el orden del argumento del artista. En primer lugar, una petición negativa. David no quiere que Dios lo castigue o lo discipline como a un inconverso, sino como un padre a un hijo. En segundo lugar, vemos la petición positiva y el lamento, la súplica por la gracia basada en la fragilidad humana y la gloria de Dios. Después vemos la resolución de fe, un giro radical basado en la audición divina. Pasamos a cómo David argumenta a través de palabras. Por ejemplo, en el sujeto, Jehová es el Señor del pacto. Utiliza varios imperativos, es decir, no reprenda, altoquineni, ten misericordia, geneni, sana, repaini, vuélvete, subá. Utiliza correctores lógicos porque Jehová ha escuchado mi oración, etc. Aquí, en los versículos 2, 5 y 8, que introducen las razones de la súplica y la seguridad del triunfo. Vemos varios términos también clave. Por ejemplo, en el versículo 1, anap, traducido como ira o enojo, literalmente es respirar fuerte por la nariz. Sugiere el desagrado ardiente, si santo de Dios, contra lo que contradice su naturaleza. En el versículo 2 vemos el término anán, ten misericordia. En la tradición reformada, este término apunta a la gracia soberana. No es una justicia ganada, sino un favor otorgado al que no tiene mérito alguno. David no tenía ningún mérito, ni tenemos ninguno de nosotros ningún mérito. Esto refleja el carácter benigno y misericordioso del acreedor divino. Y por otra parte vemos en el versículo 5 el término Seol, que se utiliza muchísimas veces en la Biblia, el lugar de los muertos. David argumenta desde la economía del Antiguo Testamento: si el adorador muere bajo el juicio,
cesa la alabanza pública de las maravillas de Dios en la congregación. En la historia de la redención, vemos que el Salmo 6 encuentra su cumplimiento definitivo en Cristo en el Getsemaní. Mientras David temía el furor de Dios, Cristo bebió la copa de ese furor en su totalidad. El grito de David, Jehová, ¿hasta cuándo?, en el versículo 3, anticipa el clamor del Calvario. Cristo es el verdadero penitente, no por su pecado, sino por el nuestro, cuya oración fue oída, dice Hebreos 5:7, para que nosotros aún nunca tengamos que enfrentar la ira judicial de Dios. En el bosquejo homilético vamos a dividirlo en 4 secciones. El primero, el clamor ante la vara de la disciplina. El segundo, la apelación a la fidelidad del pacto. En tercero, el valle de la humillación y el llanto. Y el cuarto, el triunfo de la oración eficaz. Vamos a ver la exposición. En primer lugar, el clamor ante la vara de la disciplina. Dice David, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname. Oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? El reconocimiento de la ira de Dios, desde la perspectiva de los atributos de Dios, la santidad, es que Dios está apartado del mal y del pecado. Su santidad es perfecta y la justicia es la rectitud, es la expresión natural de su santidad. Si Él es infinitamente puro, quiere decir que debe oponerse a todo pecado, y esa oposición debe demostrarse en el tratamiento que Él da a sus criaturas. No son meras abstracciones, sino la reacción necesaria de su naturaleza contra el pecado. David reconoce que la ira, Anab, es justa, porque Dios, como juez de toda la tierra, no puede dejar al culpable sin castigo. Teológicamente, la ira divina es la retribución justa de Dios hacia el mal provocada por el pecado. Es la manifestación de su justicia derivada de su santidad. Es la sentencia judicial. El salmista no apela a un Dios injusto, sino que admite que su condición de pecador lo hace objeto legítimo del desagrado judicial de Dios, lo cual concuerda con la doctrina de la depravación total. Aquí vemos una súplica por una disciplina moderada por la gracia. Aquí aplicamos la distinción entre el juicio como juez contra un pecador no arrepentido y la diferencia entre el juicio correctivo penal aplicado como un padre a su hijo que ama. David, como hijo del pacto, no pide la anulación de la disciplina, sino que ésta no sea ejercida con el furor que corresponde a los réprobos. Bajo la doctrina de la adopción, el creyente entiende que Dios disciplina a quien ama. Por tanto, la súplica es que la vara sea movida por la mano de un padre, no por el brazo de un juez vengador. Aquí vemos también el agotamiento de la suficiencia humana. Este punto subraya la finitud de la criatura frente a la infinitud del Creador. La frase, mis huesos se han estremecido, describe la disolución ontológica del hombre cuando Dios retira su favor. Sistemáticamente esto expone que la perseverancia y la estabilidad del hombre no residen en su propia voluntad, en su propio albedrío, sino en la gracia común y especial que sostiene su existencia psicofísica. Pero esta petición no se queda en el miedo, se eleva hacia un argumento teocéntrico, la necesidad de que Dios se manifieste para su propia gloria. Vemos aquí la apelación
a la fidelidad del pacto. En el versículo 4 al 5 dice David: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Este es el ruego de David por el retorno a la comunión divina. Es vital distinguir entre la unión mística, es decir, nuestra posición legal e indisoluble en Cristo, y la comunión, nuestra experiencia subjetiva y relacional con Dios. David no ha perdido su unción con el Dios del pacto, pero ha perdido el sentido de su presencia. El vuélvete, subá, es un clamor por la restauración de la felicidad de la salvación, reconociendo que el pecado interrumpe el flujo de la comunión, aunque no rompa el decreto de elección. Aquí vemos también el argumento de la gloria de Dios. El argumento de David en el versículo 5 es: en el Seol, ¿quién te alabará? No es una duda sobre la escatología, es una apelación a la teología de la creación. Un muerto en el Seol no puede participar en el culto público que reclama las virtudes de Dios en la congregación. La preservación del creyente tiene como objetivo final la solideo gloria, no la mera comodidad personal. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esta es la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. No obstante, antes de que llegue la liberación, el alma debe pasar por un fuego purificador del arrepentimiento profundo. Y aquí vemos entonces el valle de la humillación y el llanto. Dice David en los versículos 6 y 7: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Aquí vemos la realidad del dolor existencial. Bajo la providencia divina, el dolor no es un accidente, sino es un instrumento pedagógico. El dolor existencial de David es la respuesta al alma corandeo ante el rostro de Dios, que percibe la gravedad de su transgresión. Sistemáticamente esto valida la doctrina del arrepentimiento para vida, que incluye un sentido vívido de la suciedad del pecado y un deseo de ser liberado de él. Vemos también el desgaste físico como espejo de la angustia espiritual. Aquí apelamos a la unidad psicofísica del hombre. La antropología bíblica no es un dualismo platónico. Lo que afecta al alma, suché, repercute en el cuerpo, soma. El hecho de que sus ojos se consuman indica que el juicio divino sobre la conciencia tiene efectos somáticos reales, reforzando la idea de que el pecado afecta al totus homo, es decir, al hombre total. De repente, aquí ahora, el tono cambia, la oscuridad se disipa, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque el decreto de Dios ha sido comunicado al corazón. El triunfo, y vemos ahora el triunfo de la oración eficaz en los versículos del 8 al 10. Dice David: apartado de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Vemos aquí la orden de alejamiento del mal. Este punto se fundamenta en la santificación progresiva y el tercer uso de la ley. Una vez que el creyente recibe la seguridad del perdón,
ejerce su autoridad real en Cristo, apartándose de los obradores de iniquidad. No es un acto de soberbia, sino la aplicación del imperativo moral que sigue al indicativo de la gracia. El justificado ya no tiene comunión con las tinieblas. Vemos también aquí la seguridad de haber sido escuchado. Esta es la doctrina Testimonium Spiritus Sanctis Internum, el testimonio interno del Espíritu Santo, la transición del llanto a la confianza, del versículo 8 al 9. No se debe a un cambio en las circunstancias externas, sino a la operación del Espíritu que otorga al creyente la pleroporia, es decir, una plena seguridad de fe de que su oración ha ascendido al trono de la gracia y ha sido aceptada por los méritos del mediador. La oración es la clave que abre las puertas, es la llave. La oración es la llave que abre las puertas del cielo. Nos comunica con Dios y recibimos ayuda para el oportuno socorro. En este salmo descubrimos que la oración es vital porque constituye el único lugar en el universo donde nuestra finitud humana tiene el atrevimiento de tocar la omnipotencia de Dios. No oramos basándonos en la cantidad de nuestro valor, sino en la cualidad de la fidelidad del Dios del pacto. Cuando David clama que Jehová ha oído su voz, la voz de mi lloro, nos enseña que las lágrimas no son la falta de razón, sino un lenguaje con significado propio que el cielo entiende con absoluta precisión. Vamos ahora a la aplicación práctica. Este salmo nos confronta, este texto nos confronta con nuestra ligereza ante el pecado. ¿Somos salvados? Yo pregunto, ¿somos salvados para seguir pecando, como algunos creen? ¿O estamos haciendo la guerra a ese pecado remanente en nuestras vidas que nos afecta en nuestra relación con Dios? ¿Gemimos alguna vez por nuestra ofensa a la santidad divina o solo buscamos alivio rápido? Este salmo también nos da consuelo para el alma que se siente abandonada por Dios. El Salmo 6 es su lenguaje. Tu dolor no es señal de reprobación, sino que eres un hijo bajo la disciplina de Dios. La unión mística con Cristo garantiza que tu oración es llevada al gran sumo sacerdote. Recuerda, no hay condenación para los que Cristo ha salvado. Romanos 8:28. Además nos da una guía para la santidad. La santidad es una post-aflicción que se manifiesta en una resolución de apartarse de los obradores de iniquidad. En el versículo 8, el perdón recibido produce un odio santo hacia lo que causó el dolor. Este debe ser el camino de tu vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice el Salmo número 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La pregunta 39 del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿cuál es el deber que Dios exige al hombre? Respuesta: el deber que Dios exige al hombre es la obediencia a su voluntad revelada. Este es el camino de tu vida. Apártate del consejo de los malos. No andes en camino de pecadores. No andes ni te sientes en la silla de los escarnecedores. Medita en la ley del Señor de día y de noche. La ley revelada por Dios. Pasamos a la apologética. En la apologética podemos decir que este salmo hace es fuertemente en contra del naturalismo que produce la depresión. Que reduce la depresión o la angustia a desequilibrios químicos. El Salmo 6 presupone una dimensión espiritual y moral en el sufrimiento. La culpa
no es siempre un sentimiento subjetivo que debe ser eliminado psicológicamente, sino una realidad objetiva ante un Dios santo que debe ser tratada teológicamente a través del arrepentimiento. La cultura moderna, influenciada por medios como el MTV y la psicología popular, intentan redefinir o ignorar el pecado para proteger la autoestima o justificar una conducta inmoral. Este salmo nos ayuda también a defender en contra del pelagianismo moderno que enseña que el hombre tiene el poder para reclamar sanidad. David nos enseña que solo podemos rogar por ella, dejando el resultado en la soberanía de Dios, sola gratia, solo por gracia. No podemos exigir ni reclamar nada de Dios. En la conclusión, podemos terminar que el Salmo 6 es un mapa del desierto que conduce al oasis de la gracia. Nos enseña que el fin de nuestra propia fuerza es el comienzo de la fuerza de Dios. Oremos. Padre soberano, tú que eres de ojos demasiado limpios para ver el mal, nos humillamos ante tu majestad. Confesamos que merecemos no solo tu reprensión, sino tu eterno desagrado. Pero gracias Señor, porque en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, esa ira fue satisfecha. Sana nuestras almas languidecientes. Escucha, Señor, el eco de nuestro arrepentimiento y haznos vivir para que tu alabanza resuene en tu iglesia por los siglos de los siglos. Por Cristo, nuestro Redentor. Amén. Gracias por haber estado en esta edición de tu canal, La Voz Reformada Hoy. Que Dios te bendiga.